en tercera dimensión. Bueno, bueno, pues yo soy Ismael Paredes, soy campesino, soy comunicador social de profesión, comunicador social periodista, y pues desde que me gradué tuve la fortuna de dedicarme a hacer procesos de comunicación con organizaciones indígenas, con pueblos indígenas, con comunidades rurales, entre otras. Básicamente, bueno, también tengo un posgrado en medio ambiente, digamos que me complementa con esa mirada integral un poco que se maneja en este campo. Pues eso como a rasgos generales. No sé si hay alguna pregunta en ese tema, pues como del perfil. Ajá, sí, sí. Pues, ¿cómo le explicara? Pues digamos que lo que pasa, yo nací en el campo, yo me crié en el campo, yo me crié en una zona donde no se habla de mitos, donde se viven los mitos, las creencias. En zona rural, digamos que uno creía que salir a las 7 de la noche pues no se debía porque algo malo podía suceder, donde se creía que las fechas, em, si se oía un pájaro a tal hora cantar o de esta manera, algo iba a pasar, iba a llover, donde se hablaba pues de cosas que se le aparecían a uno en los caminos, pero pues que se conociera eso con el concepto de mito, no, porque pues eso se vive mucho en el campo y pues la zona de Boyacá donde yo me crié es una de las zonas más ricas en cuanto a tradición oral, a la mitología, pero lo que le digo, o sea, que uno se entendiera pues como de que eso era mitología, no, porque pues eso se vivía y Entiendo. la gente es tan aferrada a sus tradiciones, que no hay que hablar de esto porque pues lo invocamos, entonces, o hay que invocar a tal persona para que esto suceda. Entonces, pues digamos que había muchas cosas, muchas leyendas, muchos cuentos, pero pues que no, más bien se hablaba del niño o de la o de la niña mona tal, Rosana, que se la llevó el duende para el agua, pero pues uno no sabía que el tema del duende era una mitología, sino que se vivía, era voz populi. Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, la palabra de pronto mito y leyenda es como una construcción de pronto como más, como citadina, Es una ¿cierto? teoría académica, ¿no? Entiendo, 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 entiendo. Sí, creada. De hecho, cuando nosotros hablábamos en los pueblos indígenas del Guainía, que se hablaba de la mitología y todo eso,
No, es que no es mitología. El dios, el dios Kuai estuvo acá dejó su huella en una piedra, en un petroglifo, pero eso no es mitología, eso es parte de nuestra historia. Entonces, es como un Hmm, poco, por eso le digo que pues no, como que no se entendía o no se entiende. Hoy entiendo que es mitología porque pues me he acercado a la academia y he estudiado teorías, pero digamos que precisamente la mitología pues es una forma de vida en la ruralidad o en los pueblos o en las comunidades indígenas. ok, ok, muy interesante, muy interesante. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, como, o sea, teniendo en cuenta como que esas, sí, como esas creencias que en tu niñez no eran mitos ni leyendas, eran como realidades, que pues yo estoy un poco de acuerdo. Recuerdo cuando chiquito a mí que pues yo escuchaba como que, no sé, mitos griegos o mitos como Ujú. que, y yo decía, ah, esos son mitos, pero entonces escuchaba La Llorona, como lo que es así, y eso no era un mito, eso era como una cosa que nos decían de verdad para que nos fuéramos a dormir, por ejemplo, ¿cierto? Como, pero Sí, eso no era, no le decían mito, le decían como La Llorona está afuera y si no se duermen, se los va a exacto, llevar. sí. Entonces, de pronto, ¿cuál de esas historias de pronto recalcas más en tu infancia, de pronto, si quieres contar, ¿cierto? Como que, o cuál de pronto te parece que más, la que más recuerdas de pronto, la que más te recalcó. Pues yo creo que recuerde y que se vive mucho allá en el pueblo, pues es como la del duende, la de la Llorona y, y pues como la de las niñas invisibles o ese ser invisible con el que los niños de pronto eh, intentamos conversar, pues como para no justificar que estamos conversando solos, estamos jugando con el amiguito invisible o la amiguita Oh, invisible. muy interesante, ok, Y ok. digamos que, pero incluso eso lo aplican los mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo usan incluso para echarle a uno en cara como la ingratitud. Pero, por ejemplo, yo tenía un tío muy viejito ya en edad, pues que yo iba a visitar y yo le preguntaba, tío, pues ¿quién más ha venido por acá a visitarlo? Dijo, desde que usted no venía hace yo no sé cuántos meses, la única que ha venido es la niña. Y yo, pero ¿cuál niña? Pero bueno, es como que no le decían a uno qué niña era. Entiendo, Hasta entiendo. después uno entendía, claro, que era una niña que todo el mundo como que se imagina, eh, tenerla ahí, consentirla, y sobre todo, pues, esas personas que viven una soledad, ¿no? Ok, O en el fondo uno no sabe si era algún espíritu que de alguna niña o de algún, elemento que estaba por ahí, ¿verdad? Acompañando a esas personas tan ok, solas en la vida y que, pues, no recibían otra compañía que un ser imaginario mitológico, ¿no? Que claro, claro, se es como, conoce como las hadas o todo, pero, pues, claro, que en el claro. argot popular se conoce como la niña invisible, Ok, 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 ok. o el niño invisible, ¿no? De acuerdo también al Era común que si fuera del sexo opuesto, o sea, si es una mujer sería un niño, si es un hombre sería niña. no necesariamente, digamos que es como, eh, como usted se de pronto se relacione mejor, si con una niña o con un niño, Ok, ok, ok. sí. Entonces, una cosita quisiera ahondar un poquito en eso de los duendes, porque yo también he escuchado mucho por muchos lados, que incluso es como un decir popular que se lo llevó el duende, como que se perdió la olla, uy, pero se la llevó un duende, ¿cierto? O cosas así, ¿cierto? Que los duendes son como estos seres Sí. como triquiñuelosos, como juguetones. ¿Y cuál era la percepción que tú veías, ¿cierto? Como que los duendes, o sea, porque hay gente que dice que los duendes son seres natamente como juguetones, hay otros que dicen que no, que pueden hacer daño. ¿Cómo lo veías tú desde tu contexto? Pues digamos que yo no me crié mucho en el contexto de los duendes, pero digamos que sí he escuchado historia de, por ejemplo, a uno le contaban que la niña del vecino se la llevó el duende, o que está desaparecida, pero que fue que se fue con un hombrecito juguetón, Sí, y pues ya uno sabía que era el duende, ¿no? Entonces, digamos que como que el duende que yo conocí no era tanto la picardía que hacía de pronto en casas, que dicen que le movía los floreros, que le movía esta cosa, o que de pronto
empezaba a metérsele en medio de las piernas a las niñas, como en otras regiones como Pasto. El duende boyacense que yo conocí, por darle un Ujú, regionalismo, ujú, ujú. se llevaba a las niñas, únicamente a las niñas. Las Sobre. hacía perdedizas, se las llevaba, pues, generalmente hacia las fuentes de agua, hacia los pozos de agua, y a veces las encontraban cerca, entonces los papás veían a la niña jugando, riendo, hablando con alguien, pero no veían a nadie más. Mm, Entonces, pero pues ella sí veía, la niña sí estaba viendo al duende y digamos que una anécdota bien bonita que yo aprendí, por ejemplo, de mi pueblo específicamente, que es Jericó, Boyacá, es que los niños de una escuela después pintaban al duende, pues, un poco gracioso, como descalzurriado. Descalzurriado es que viste una camisa bastante amplia a su talla, un pantalón roto, de bota ancha, que en ese tiempo se usaba. Lo pintaban como con botas de Pinocho, lo pintaban con un sombrerón, lo pintaban un poco deforme a la figura humana que, pues, que conocemos. Entonces, digamos que esa es una experiencia bonita de, pues, es del arte creativo, pero también de la imaginación de los niños, ¿no? Cómo ellos pintaban o tal vez así conocieron a ese duende entiendo, entiendo, las entiendo. niñas. Entonces, ese duende que yo conocí, pues, es un duende que hablaba, se encariñaba de los niños y todo eso, y se los llevaba. A veces, hay un caso de una niña que duraron 3 días y medio buscándola, y pues la encontraron bastante arriba hacia la cordillera, por allá casi en un bosque de niebla. Ok, Entonces, y a otras, pues, digamos que las encontraban más cerca, hablando con alguien en un pozo de agua, pero pues las personas mayores no las veían. entiendo, entiendo Así. que... Pero entonces ya para ampliarle un poquito, porque pues digamos que eso varía mucho de acuerdo a las regiones y de acuerdo a quien cuente el cuento, ¿no? Para nosotros son seres mitológicos o espantos o apariciones, pues para los pueblos indígenas y para algunas comunidades campesinas que también tienen muchas raíces indígenas enraizadas, pues no es un duende, ni es un ser picaresco, ni es un espíritu del agua, por ejemplo, el duende, Ujú. porque, pues los pueblos indígenas ya he visto desde la cosmogonía de los pueblos ancestrales que habitaron ese territorio, un duende es el espíritu del agua, del trueno, de las mismas nubes, bueno, entonces ya varía mucho, pues, de acuerdo a la región. Por ejemplo, en el Cauca, y Nariño, que digamos, por poner un ejemplo, en Popayán, sobre todo, dice que el duende se aparece en las casas, que hace bromas, que mueve las sillas, que rompe los floreros, o que esconde la moña de la señora que se está bañando, le esconde los calzoncillos al señor. Y sí, es lo que usted decía al comienzo, un poco travieso. Y ya en Pasto, por ejemplo, otra versión del mismo duende es que, pues, le gusta jugar a meterse entre las piernas a las niñas que van a menstruar o a las mujeres que van a menstruar y hacerlas sangrar, ¿no? Entonces, pues, ya es Oh, ok, ok, un poquito interesante. más osado. Entiendo, entiendo, como si el duende mismo las hiciera menstruar, como que de cierta forma, como que esa es la connotación. Tal vez, o tal vez que le gusta, digamos, como que compartir ese momento de la mujer, eh, pues, no sé si es por picardía o O de para, pronto por connotación, pero digamos que esa es como la versión que se tiene. entiendo, entiendo, o sea, en Pasto, pero pareciera que el duende igual está un poco atado, pues por lo menos en Pasto y en Boyacá, como está atado más que nada a la mujer, ¿cierto? Como, Sí, 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 en esa zona de Nariño sí. En Popayán pareciera que no tanto, porque en Popayán sí como que se aparece y hace travesuras en las casas, y le hace travesuras tanto a hombres como a mujeres, ¿no? entiendo, entiendo. Ok, a mí por lo menos cuando me dijiste que se metía dentro de las piernas de las mujeres,
me imaginé como algo un poco, como algún tipo de perversión, pero ahora que me lo dices que de pronto era como, podría ser como algo de triquiñuela o compañía, es interesante. Mi primera reacción fue como, uy, como que de pronto es algún tipo como que de, como que de, claro, pues desde mi punto, o sea, desde mi contexto, diría como que, uy, ¿será que es como algún tipo de perversión, algún tipo como que de cosa pervertida? Pero parece que de pronto no, ¿cierto? Como parece que no es así. Yo creo que la perversión está más bien en la interpretación que hacemos los humanos, Mm, y sí de pronto hace parte un poquito de esa picaresca nariñente, pastusa que conocemos, como de darle doble sentido a las cosas. entiendo, entiendo, ok, Eh, muy interesante. ajá, y hay Listo. algo que le iba a comentar, pero Ujú, se me ujú. pasó del bueno, que digamos, bueno, esa es una versión, pero digamos, y hay una versión muy generalizada tanto de Nariño como de Boyacá, por citar 2 ejemplos, es que el duende también, digamos que pareciera que fuera un poquito tejedor y le hace trenzas a las potrancas, les teje las se las enreda, pues, Mm, ujú, las ujú. crines a las potrancas, a los caballos, sobre todo a las potrancas hembras, pero ahí volvemos al tema, pareciera que se relaciona un poco más con lo femenino. Oh, muy interesante. Entonces, como cuando alguien ve Sí, una potranga que tiene el pelo como en marañas, dice que eso fue un duende. sí, exactamente. Sí, eso se ve, pues, en muchos de los relatos orales que hay en esa zona, y pues hay películas, libros que han recogido también como esas tradiciones que hablan de eso. Por ejemplo, en Nariño hay una, ¿cómo es que se llama esta película? Que esa fue reciente, que fue virtual, que se grabó en la Laguna de la Cocha, y ahí, por ejemplo, cuentan eso, pues que los duendes aparecían y le o sea que cuando las bestias amanecían así era porque había pasado el duende. Ok, si luego Sí, eso me se encuentra el nombre de la peli, sí, súper para yo poder verla. sí, Donisma, Donisma, estoy entonces, haciendo memoria aquí un momentico, pero sí, esa es tranquilo, tranquilo, reciente, tranquilo, de hecho. si algo después me lo Ajá. manda. Pero bueno, ok, muy interesante este duende, como, muy interesante, muy interesante. Eh, y en torno de pronto a esto de las hadas, slash niñas invisibles, pues me hace recordar a de pronto uno de niño, si está solo o cosas así, pues hay gente que, estos ya son de pronto una palabra más occidental, supongo, pero eso de tener amigos imaginarios, ¿cierto? Como que es común, siento que muchos, o sea, lo poco que yo sé de psicología, de como que de niños, es que como que no es algo, no es como algo, o sea, es normal que los niños como que se imaginen amigos que nadie más ve, ¿cierto? Pareciera Ujú. y eso pareciera que es como lo que está pasando con estas niñas invisibles, por lo menos en términos de la niñez, como que los niños se inventan criaturas o cosas que ellos ven y los adultos luego dicen que son hadas o niñas invisibles. Sí, yo creo que es un poco más como, pues, no sé si realmente esa presencia exista porque, pues, digamos que en lo paranormal se habla de presencias, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues hay muchos casos de casas antiguas o de gente que se ha mudado a casas donde empiezan a ver presencias, que puede ser de una niña, que puede ser de algún espíritu que se quedó ahí pues sin poder evolucionar de pronto a otro plano. Eh, yo de pronto asumiría más como que es tal vez una presencia, Ok. no sé si sea imaginaria o no lo sea, porque pues habría que de pronto eh, mirar como esa psicología de los niños a ver realmente qué encontramos ahí, ¿no? Claro, Pero es común en muchas, no sé si tú ves películas de terror y todo eso, es pareciera que los niños tienen como una conexión especial a lo paranormal, ¿no? exacto, pues no sé si a lo paranormal, pues yo digo que en lo paranormal se habla de presencia, pero sí una conexión muy sutil con una imaginación de seres o de otras cosas muy prolífica que de pronto no. Bueno, listo. Que de pronto nosotros no tenemos o que la hemos dejado dormir, Claro. porque los niños sí me hablan de que estaba conversando con mi amiguita, de que estaba conversando
con yo no sé, hay algunos que incluso le tienen nombres a esos amiguitos Claro, o claro. a esos seres. Yo diría que es más bien una proliferación imaginativa de esa conexión con otros seres, Ok. más allá de que sea presencia o con lo paranormal, porque pues yo creo que hablar de lo paranormal en los niños no, aunque sí, digamos que obviamente también hay muchos casos de niños poseídos Claro, 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 sí, sí, o de sí. cosas así, sino que yo hacía la comparación de que en lo paranormal se habla de presencia y Ok. en este caso de las mitologías de las creencias también podríamos hablar, creería yo, de presencias, Estoy de acuerdo, bien sí, sí, sí. sean tangibles o imaginarias, pero que están ahí porque están y cobran vida en los relatos, ¿no? Que a eso es Hmm, a lo que vamos realmente. hmm. Ok, ok. Entonces, si cobran vida en los relatos es porque realmente eh, o las hemos creado o existen, alguna de las dos cosas. Claro, eso huevo de gallina, ¿no? Como las creamos y por eso existen o existen y luego las encontramos. Claro, sí, Exactamente. eso es interesante. Claro, en el mismo juego nosotros, pues parte de la investigación ha sido como ver el espiritismo y hablar como que de sincretismo religioso, ¿cierto? Y como todas estas creencias afro, indígenas, Ah, católicas se han mezclado para dar como un sancocho de historias, ¿cierto? Que eso como que ahí viene la idiosincrasia colombiana. En términos de espiritismo, Don Isma, ¿usted qué le suena esa palabra o qué me puede contar de eso? espiritismo. Pues, pucha, pues es que hay muchas connotaciones, ¿no? Ujú, Pues digamos que se habla del espiritismo como parte o tal vez un brazo, digamos, como de la magia, de la brujería, eh, pero realmente cuando hablamos con pueblos indígenas, donde todo lo que va relacionado con el espíritu, pues va a lo espiritual, ¿no? Y lo que le decía, ok, digamos que eh, se habla de lo espiritual en lo indígena es porque ellos le dan una connotación a que todo elemento, todo animal, tiene su espíritu. El agua tiene su espíritu. En lo muisca están las madres de agua, está pues el espíritu del agua propiamente, que sí, y así en cada pueblo indígena es diverso. En los Uwa, pues la diosa del agua o el espíritu del agua es Baucará, algunas se manifiestan en la nieve o en distintos ciclos del agua, otras se manifiestan subterráneamente, como es el caso de lo muisca en las Moyas, pues que ahí está como el seno del agua, porque digamos que según la leyenda o la mitología muisca de Sie es porque ahí está el espíritu del agua, que es Sie, y que de ahí es como ese océano subterráneo que brota el agua líquida al exterior de la Tierra y de ahí comienzan a producirse los distintos procesos o ciclos del agua, la evaporización, la nieve, la lluvia y bueno, como todos los componentes asociados. Pero entonces ahí, digamos que eh, depende de donde se mire la connotación de espiritismo. Ahora, si lo vemos en la nueva era y todos estos movimientos esotéricos, pues digamos que el espiritismo es un componente fuerte ahí, en ese movimiento de la nueva era, ¿no? claro, claro, que ahí es donde vienen como que si usted ve en Bogotá sus carteles de clases de desdoblamiento astral o proyectación Ajá, astral y todo eso es como más nueva era, que indudablemente si uno ve los altares de estas personas tienen como elementos tanto, o sea, que en muchos lados, o sea, yo estoy investigando eso y hay como altares que tienen como la Virgen María y también como incluso como imágenes como que más de pronto indígenas, ¿cierto? Ya incluso uno puede ver incluso partes de esas africanas. Em, y es muy interesante porque, pues, o sea, a nosotros nos interesa mucho eso, porque pues uno ahí ve el sancocho, ¿cierto? Uno ahí ve que como que todo se mezcla. Em, exacto. y es lo que queremos capturar en el juego, como que la cultura colombiana no es una sola, o sea, pues es una sola, pero porque es una suma de muchas culturas. Y nos interesa mucho capturar eso. Mm, Claro, Don Isma, una preguntita. Siento que usted habló de La Llorona. Y la Llorona siento que es uno de los más populares, ¿no? Como que es una de las cuentos más populares.
sobre todo porque pues tiene como, en mi opinión, aspectos de horror, ¿cierto? Como La Llorona generalmente, pues imagen que yo he visto es una mujer como pelo negro y como pelo negro, como que en bata blanca. Y quería, pues sí, como la misma pregunta del duende, como que usted cómo se la imaginó de chiquito o cómo se la contaron de chiquito. Dale, pues téngala ahí en el tintero un momentico la pregunta y ya pasamos porque es que quisiera precisar una cosa con respecto a la Adelante, anterior adelante, 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 adelante. y es que, digamos, eso que se habla de esoterismo, de hechicería o que de pronto desde la nueva era o tal vez no desde el movimiento de la nueva era, sino más bien de la gente oportunista que sacó provecho de la nueva era, como el indio amazónico, como la doctora Corazón y toda esta gente que le resuelven los problemas de amor en 8 días, que le atraen al ser querido, bueno, que un resto de Ujú. cosas, que le dan números de la suerte y todo eso. Eso ya es un negocio esotérico, digamos que sacaron provecho, pero más allá de eso, y digamos que está ese saber, o no tanto ese saber, sino esos sistemas de conocimiento, si vamos a hablar desde los pueblos indígenas, que ahora se está muy en boga, y es que los rezos, la tabaqueada, todas esas plantas medicinales hacen parte de esos sistemas de conocimiento propio. Y eso no se puede confundir, digamos, con ese movimiento espiritista que negocia pues con las emociones de la gente. Aunque yo pienso que el propósito de la nueva era y del movimiento esotérico y de magia de la nueva era eh, se malinterpretó o lo que digo, cayeron oportunistas. Pero digamos que a mí me parece genial este movimiento de la nueva era en cuanto a generar el conocimiento, en cuanto a abrirse a otras posibilidades más allá de lo religioso, más allá de la razón, y pues que es todo ese chamanismo, todo ese esoterismo, todo ese uso de las plantas, todo ese espiritismo, toda esa comunicación eh, medium con seres de otras dimensiones. Eso, digamos que en cuanto a la nueva era, pues obviamente la religión no le cayó bien porque pues atrajo muchos adeptos, pero pues para mí que esos son saberes invaluables y situaciones que se viven además a diario, ¿no? Yo no sé, Juan José, si usted leyó Drácula, cuando comienza el libro de Drácula, lo que el, el autor comienza destacando es tanta superstición que encuentran en esa zona, ¿no? Y eso Drácula pasa. de Bram Stoker, la novela esta. Sí, correcto. Ajá, ajá, Ajá. ajá. Sí, 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 sí. Digamos que en la primera carta que él escribe le cuenta, bueno, no recuerdo bien cómo es la cosa, pero él dice que lo más que le asombró fue encontrar tanta superstición en esas comunidades, tantas creencias. Claro, Entonces, digamos que la nueva era lo que quiere es valorizar todos esos conocimientos o tradiciones, creencias, sistemas que van más allá pues, de lo religioso, de lo espiritual, aunque eso claro. también entraría dentro de lo espiritual. Entonces, pero quería, digamos, también como que no dejar ahí pasar el tema de que los rezos, el uso del tabaco, el uso de las plantas, los conjuros, eh, la adivinación y todas esas cosas, pues que son prácticas que ahorita los pueblos indígenas ni siquiera para ellos es una superstición, sino que ellos mismos lo aclaran, es parte de sus sistemas de conocimiento. Claro, 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 de acuerdo que, de acuerdo que o sea, por un lado, es verdad lo que dices, por un lado es muy interesante que la gente pueda como que ver otra forma de ser espiritual, pero por otro lado, indudablemente hay gente que utiliza eso como para beneficio económico, ¿cierto? Como, Exactamente. Y yo pienso que la nueva era fue otra posibilidad, otro camino espiritual que se abrió, ¿no? exacto, Pero, pero entonces la religión pues lo atacó porque pues, le quitó muchos seguidores y todo eso. Y como siempre, cuando se destacan estos conocimientos, estos saberes que no están dentro de un canon institucional, por decirlo algo así, en este caso la iglesia, pues como que terminan atacando o profanando o anulando lo otro, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, es más, aquí en Colombia, o sea, yo en mi investigación encontré que hay una página que se llama Confecol, que literalmente es Ajá, como que la Confederación Espiritista Colombiana, ok. y literalmente pues hablan como que de Cristo y del Evangelio, pero también lo hablan como una ciencia, como que lo que el mismo, o sea, siento que es la misma base de que todo, de que muchas cosas tienen espíritu, que el espíritu como que no se destruye, que el espíritu puede quedarse en la tierra sin, o sea, como que también tienen la misma creencia, como que sí, de pronto en Cristo, en el Evangelio, pero también están de acuerdo que no solamente como que los católicos de alto rango pueden acceder a hablar con espíritus o hacer ritos, ¿cierto? Que si uno lo piensa es casi como si uno fuera a democratizar como que la fe, ¿cierto? Como que no solamente es el obispo que puede ayudar con una muerte o con un tipo como que de cierre como en la muerte de alguien. Pero claro, pueden haber huequitos ahí donde hay gente que se quiere aprovechar de todo eso. Que bueno, pues tú sabes, Isma, yo soy un poquito, ahí sí, yo soy un poco más escéptico en las cosas, que eso es a mí lo que me rayaba cuando era chiquito, como que esta gente está robándose, se está aprovechando de gente que está triste. Pero sí, 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 como que es lo que a mí me rayaba, pero estoy de acuerdo que puede ser bello el, como que sí, verlo de una perspectiva diferente, ¿cierto? Y si la gente pues te ayuda, pues buenísimo. Sí, de acuerdo, claro. Algo más que añadir sobre como este tema del espiritismo? No, 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 yo creo que nos extendimos bastante, pero sí, es que ese tema es bastante eh, denso y creo que se converge con muchas otras, con muchas de las cosas que estábamos hablando. Entonces yo creo que por eso sí valía la pena ahí como que tenerlo en cuenta, pero sí, sí, de acuerdo. De hecho, pues yo creo que eh, pues todavía eso está mucho por analizarse y por estudiarse también, ¿no? Claro, claro, claro. No, sí, no es más, o sea, se supone que nuestro protagonista del juego es algún tipo de, como, no sabemos si es el chamán, si es el espiritista, pero es una persona que tiene, porque la idea es que en el juego uno vaya a diferentes pueblos como a de cierta forma, como a ayudar a solucionar como crímenes espirituales, o no crímenes, pero como algún tipo como que investigador paranormal o lo que sea. Entonces, pues por eso ahí viene la investigación, que pues todavía está muy en sus comienzos. Y ahora sí, Onisma, el tema de La Llorona, que queremos como incluir en el juego. ¿Usted cómo la conoció? ¿Cómo la... Ah, cómo... bueno. Sí, me llamó la atención lo que usted dijo antes de comentarle la Llorona que yo conocí. Y es como que eso se ve terrorífico, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo terrorífico surge de la necesidad misma del hombre, ¿no? Por entender lo que hay de pronto un poquito más allá de la imaginación, ¿no? Y pues un poco a raíz de las experiencias o de lo desconocido, creería yo más bien, Hmm. lo desconocido a la simple tangibilidad o a la simple razón humana. Entonces se da como esas categorías, ¿no? De lo terrorífico, del suspenso, de muchas cosas espeluznantes que nos han contado, pero pues eso viene asociado a la historia humana y a la creación que se eh, vivían y tenían también esos seres monstruosos, ¿no? Si nos basamos, por ejemplo, a la historia de la Biblia, pues estaba el Leviatán y esos monstruos de muchas cabezas, bueno, seres, sí, como que más allá de la capacidad sensorial de concebir nosotros, pues lo supuestamente normal y que son ya seres espeluznantes. Entonces, yo creo que también todo lo que hoy en día conocemos como que incluso, pues yo creo que ahí coincidimos los dos también un poco como en esa distopía, como en esa eh, rebeldía tal vez de que pues eh, el mismo concepto de Dios, pues fue una invención del hombre, ¿no? No tanto Ujú. una invención de Dios hacia el hombre. O no sé usted qué concepción tenga, pero pues por lo que yo le he escuchado, Sí, sí, es sí. como que sí, la misma, o de pronto en mi caso más bien, coincido en esa teoría de, pues, de que el hombre se inventó a Dios. De una Eh, necesidad, si fuera una necesidad, inventarse Dios, claro, claro. exacto.
fue una Sí, sí, necesidad. sí. Entonces, esta cantidad de seres, algunos, volvemos un poco al comienzo, ¿no? Algunos pueden que sean parte de esa imaginación popular o de esas creencias y eso. Algo otros creo que también ha sido invención, de pronto lo que decíamos, porque pues muchos, yo no sé si entre ellos se cuenta usted, pues nos decepcionamos de que Coquito no nos iba a comer cuando realmente lo sacamos de la mitología, ¿no? Claro, 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 sí, sí, sí. Y Coquito dejó de entender, el coco dejó de existir para nosotros, pues cuando nos dimos de cuenta de que era una invención de los papás, como una especie de amenaza, ¿no? Claro, 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 claro. El Sí, coquito, yo nunca he escuchado que lo digan de manera diminutiva. el Ish, coco, sí, pero bueno, entonces, ¿usted es entonces amigo en del ese, coco, Nisma? Dios mío. sí, claro, a nosotros nos amenazaban mucho con el coco y bueno, todo eso. A gente muy, todavía yo escuchaba hace poco, bueno, no tan reciente, pero digamos que una década atrás, yo todavía escuchaba que los papás como que amenazaban a los niños con esa figura. Claro que viene la necesidad de los padres de, bueno, o sea, esto estaré asumiendo muchas cosas, pero pues claro, si usted trabaja en el campo y llega y los niños están con mucha energía y no se quieren ir a dormir y no se portan bien, pues que es más fácil como que ayudarles a que se calmen y hacer todas estas cosas tan complicadas como que de crianza o decirles que, o asustarlos. Sí, 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 Ajá, que es más eficiente en términos de tiempo, pues claramente asustarlos, ¿cierto? Entonces, pues, exacto. sí, 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 sí. Entonces, viene, hay una Entonces, necesidad, sí, claro. para mí que La Llorona es uno de esos seres que tal vez, o por lo menos en el contexto que yo la viví, porque digamos que mi papá tal vez era muy sutil con eso. Él como que no le decía a uno que le iba a salir la llorona ni nada de eso, sino que él sabía que yo mañana tengo un viaje y pues él empezaba a contarle a uno esos cuentos. Entonces él decía, eh, preciso como que era cuando uno se iba a ir de viaje y que, o a un paseo de la escuela y tal vez como una forma de advertirle a uno de que no debía dejarse coger la noche. Entonces él le contaba a uno el relato de la Llorona y decía que la Llorona empezaba a aparecer después de las 7 de la noche, justo después de las 7 de la noche. Entonces era como diciéndole a uno que como que uno no podía llegar después de esa hora a casa, que porque la Llorona sí lo asustaba a uno. Pues lo que yo he escuchado en esa zona no es la Llorona que conocemos, por ejemplo, en México, que le dejaba marcas o mordiscos feos a las personas en los brazos. Eh, no, la Llorona que yo conocí en Boyacá y parte del llano es que uno la escuchaba gritar lejos y era que estaba muy cerca de uno. Y cuando uno la escuchaba gritar muy duro, era que estaba al pie de uno. Y es como lo mismo, ¿no? Es ese ser que creo que por alguna razón como que asesinó a uno, a una de sus hijos, Ujú. y pues se convirtió en una pesadilla de la noche, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces, esa fue como la Llorona con la que yo me relacioné de la infancia. Obviamente, ahorita en este momento, pues ya uno, ya esa parte de la Llorona, pues yo creo que ya se ha expandido, incluso ya ha salido un poco de las fronteras de la mitología, porque ha entrado al cine y el cine le ha dado pues interpretaciones, le ha dado, o no tanto el cine, sino el mismo arte le ha dado su propia creatividad. Entonces, pues ya es un ser bastante inabarcable, digamos, en cuanto a definirlo, en cuanto a que haya una versión consensuada pues, de este ser, si existe. Y cuando digo existe, volvemos otra vez al comienzo lo que hablábamos, ¿no? O existe realmente como presencia o existe en la imaginación porque lo creamos, pero por lo menos existe en los relatos orales, ¿no? En los Claro. relatos Sí, populares. sí, Y escritos sí, sí, ya sí. hoy en día, porque ya hoy en día, por ejemplo, de La Llorona, encontramos muchos relatos escritos llevados al cine o a otros formatos de... Sí, es la más popular. Sí, una pregunta, pues, de pronto un poco, no sé si es relevante, pero ¿usted cómo se la imaginaba? Yo me la imaginaba una señora un poquito parecida a la bruja que nos pintaban de niños, que era narigona, torcida,
bastante arrugada, bastante feíta, bastante achilada en su vestuario y como un poquito pavorosa al verla. Pero Entiendo, me la entiendo. imaginaba vestida de blanco, porque pues siempre la relación que hemos tenido con la Llorona es un poco más lo blanco. Pero entonces yo me pregunto si el color blanco está más relacionado con la... Claro que esa pregunta no me la hacía tanto de niño, ¿no? Pero sí me Claro, causaba un poquito de curiosidad de que en medio de su fealdad estuviera vestida de blanco, cuando generalmente lo feo no está tan asociado a lo blanco, ¿no? mm, Y, ni a lo puro. Entonces, y esa sería una pregunta interesante. Si el color blanco necesita, simboliza un poco más la transformación de la nieve, la pureza, lo nuevo, entonces, ¿por qué generalmente la Llorona, si es un ser tan perverso, por qué generalmente aparece vestido de de blanca, ¿no? blanco, sí. Yo escucho, o sea, a mí como me la contaron es que pues efectivamente ella mató a sus hijos y estaba buscando a sus hijos y que la vaina es que si lo Ujú. oía a uno despierto, juraba que era el hijo, que usted era el hijo de ella, ¿cierto? Ajá. Entonces que por eso se lo iba a robar y luego a usted también lo iba a ahogar, porque hay diferentes versiones que he escuchado. Hay gente que dice que, pues, que fue un parto, que fue como un parto, fue un parto como abortivo, o sea, no, que un parto donde el bebé murió, o que fue negligencia de la madre en sí. em, pero igualmente siempre está así, está el blanco, aunque curiosamente, y esto yo creo que esto ya es influenciado por creo que el horror japonés, como no sé si te diste el aro, o esas películas donde las mujeres como que tienen pelo negro, y esta se contrasta porque Ujú. pelo negro, súper largo, súper liso, casi que no se le ve la cara, pero yo como me lo imaginaba Exacto. chiquito, era una mujer más joven, con cara hasta delicada, pero pues sangrienta y con ojos muertos, o sea, sí, sí, como con cara de demonio, pero no era vieja, era joven. Es interesante cómo eso cambia, ¿no? Como, y seguramente yo creo que esa descripción fue influenciada por, creo que fue el horror japonés, que siento que también en 90s y 80s influenció mucho el mundo. Pero sí, parecía que La Llorona igualmente tiene y lo que como yo lo percibo es que de pronto como una historia como que de cuidado, como que si usted como madre no cuida a sus hijos, pues va a ser un ente rondante. Sí, mira que hay dos cositas ahí, Juan José. Por un lado, yo no conozco mucho versiones de La Llorona en Colombia y de hecho como que me quedé con esa versión un poco más, más cordillerana o ya sea en llanera. Pero digamos que esta versión que de alguna manera trata de robarse al niño y ahogarlo es más mexicana, la que yo conozco. No sé Ujú. si en otras regiones de Colombia, pero la que hay en Boyacá no. La que hay en Boyacá sí lo asusta a uno, digamos, asusta a la persona que lo encuentre por ahí como una amenaza, como una reprensión por llegar tarde a la casa o por andar borracho por los caminos, porque digamos que también se tenía mucho ese imaginario que perseguía mucho eran los borrachitos, o En se le aparecía serio, mucho a los borrachitos. muy interesante, ok. Entonces, pero no pasaba de asustarlo o de dejarlo a uno extraviado en un monte, en una maraña, y pues no pasaba de ahí, ¿no? Como que no había esa amenaza o ese riesgo de que la mujer, de que le fuera a robar un hijo a la madre o a la familia. Y, y esa es como la Llorona con la que yo me quedé y con la que de alguna manera me siento, sí, es raro porque lo que usted decía ahorita, yo no sé por qué eh, era tan fea de pronto como al verle el rostro, porque de hecho ella tenía una cintura muy bonita, un cuerpo casi que perfecto, haciendo alusión al estereotipo pues de 60 90 60 Claro. y ese cabello impecable, ¿no? Un poquito Sí, sucio, un exacto, exacto, sí, sí, sí. poquito despeinado de pronto, pero pues era un cabello bastante bonito, abultado, largo, liso, los hombros también, la espalda como muy... Sí, era como una mujer y generalmente, claro, la cuestión es que como en el imaginario que se le quedó a uno, pues casi no se le conoce la cara, pues no podría uno decir si ahí estaba pues como toda esa fealdad que uno
pero era una fealdad invisible en todo caso. Claro, claro, claro. No, sí, 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 sí. Em, Interesante que no sabía que de pronto esa versión era más mexicana. Lo mismo que es que ahí sí de pronto personalmente eran mis tíos que sí que decían y lo mismo cuando no estaban con los primos jodiendo mucho la vida. Ahí es cuando decían que, bueno, la Llorona, ay, no sé si a ti la Llorona hablaba, porque a mí me decían que ella decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Cierto? Como que, No, mira que esa yo nunca la escuché, entiendo, ok, ok, muy interesante, ok, ok. pero chévere porque pues finalmente son muchas versiones, debe haber muchas. Exacto, exacto. Em, Ajá. no, perfecto, Nisma, muchas gracias. No, eso sí, que a mí la Llorona, la verdad, fue la que sí me traumó un poquito, eso sí. Sí, no me da mucho miedo. Pero bueno, no, sí, y que igual pareciera que respondan a una necesidad de tanto de cuidar a los niños como pues como tú dices, si una persona anda borracho por un camino en el monte, es posible que se caiga, que se muera. Entonces, pues, ese cuento, pues, de pronto a uno lo decía, bueno, mejor no hago eso porque me van a asustar. Como Ah, respondía a la necesidad de que la gente que en el campo, ¿cierto? De pronto no sería tan buena idea andar por la noche a solas. correcto. Sí, 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 no. Entonces, Exacto, exacto. Y una cosita, Isma. Y yo sé que tú eres de Boyacá y tú has escuchado del Silbón. no, mira que el silbón no, ese es más como si fuera, pareciera que fuera el llano. Sí, Es sí, que sí, lo que sí. pasa es que, digamos que Boyacá se relaciona mucho por el llano, porque toda esa zona, o por lo menos de la zona donde yo soy, perdón, no Ajá. Boyacá en general, pero por lo menos la zona donde yo me crié, es muy relacionada con el llano porque por ahí pasa la carretera. Y pues usted sabe que en los territorios vecinos hay como mucha mezcla, digamos, incluso de personas que se van para el llano de acá para allá, u otros se vienen de allá para acá, terminan casándose un llanero con una llanera, perdón, un andino con una llanera o una llanera con un andino y termina habiendo como una imbricación. Y claro, al haber esa relación humana, pues empiezan como a mezclar también los relatos, ¿no? Y a enriquecerse. Claro, claro. Pero a usted Pero nunca no, le ese tocó intro el Silbón. no lo escuché realmente. Ok, ok, ok. No, no. Ok, listo, Sí, listo. Y no sabe más o menos cómo es el cuento del Silbón ni nada de eso. no, mira que ese no. Yo sí lo he escuchado un poco, incluso creo que tengo por ahí un libro que habla de todos ellos, pero es más del llano. Ok, sí, sí, sí. Sí, es que pues la idea del Sí. juego es conseguir como mitos de cada región. Eso es lo que estamos intentando Aunque, hacer. aunque puede que exista un silbón andino boyacense, pero no lo conozco mucho. Ok, ok, ok. Uy, Don Isma, si usted, vea, si usted encuentra ese libro, también, y me avisa, yo voy al final del mundo a que me lo preste, porque pues claramente encontrar fuentes primordiales de esto es muy difícil, como usted sabe, esto es a tradición oral. Sí, claro. Yo Sí, lo sí. tengo, de hecho es de Omar Niño, no sé, mira a ver si de pronto lo encuentra PDF. Omar Niño, Omar Niño se llama el autor, creo que relatos y leyendas populares del llano, o déjame en la noche y yo le mando el título por lo menos completo. el pantallazo para ver Exacto, para ver si si lo lo encuentra encuentro. digital. Sí, 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 Y listo. le iba a recomendar un libro muy bueno que es Javier Ocampo López, no sé si usted lo ha escuchado por ahí, que es como un folclorista colombiano bastante interesante que ha hecho mucho y ha escrito bastante libros sobre las leyendas populares, Ok. mitos y leyendas populares. Entonces, Javier Ocampo López. entonces sería Omar Niño. Omar Escriba. Niño es el de Llano, que es de Trinidad. Ok. Y Y, Javier. pero mira que los relatos y como que los mitos han fecundado tanto en Colombia y en las narrativas que se han metido en la música, ¿no? Y por eso le compartía esa canción Claro, claro, del claro, Moan, sí. Sí, 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 sí. que es una de las versiones del Moan. Claro. No sé si íbamos a hablar del Moan, pero yo le quería pedir un favor, Juanjo. Cuéntamelo.
porque es que tengo que entregar ahorita unos papeles que me pidieron un poquito como con urgencia. Adelante, Dionisma. No, no, sí, tranquilo, porque no. Entonces, si quieres, prorrogamos para por la nochecita, no sé si por ahí S- 7 de la noche, ¿le Sí, sí, parece sí, sí, Dionisma. otro ratico? Sí, 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 claro que sí, qué pena. Es que también no he sido tan conciso con las preguntas y puedo ser completamente honesto. Pero entonces, hazme un favor, Omar Niño y Javier, ¿qué? Javier Ocampo López. Ocampo López. Donisma, claro que sí, adelante. Claro que sí, no hay ningún problema. Entiendo que, pues, obviamente todos tenemos que hacer cositas. Más bien, si cuadremos de pronto hoy por noche me queda difícil. ¿Usted cómo tiene el resto de la semana? ¿El jueves, viernes, tendrá tiempito? Mañana sería como al mediodía, de pronto podría ser como mañana sí podría ser a la 1, ¿le parece? Ok, Porque en la mañana sí estoy ocupadito. ocupadito, Y yo le listo. aviso si puede ser como 12:30 o 1, y ahí podríamos sacar Listo. otra horita tal vez. Uy, Don Isma, muchas gracias. Y sí, es verdad, porque lo único que me queda literalmente es preguntarle sobre el Moan y la verdad. Y sí, sobre el Moan, porque él va a ser un personaje en el juego. Ajá. Y también sobre de pronto cerrar, como que hablar de criaturas y como que de pronto conclusiones y reflexiones sobre lo que significan estas tradiciones orales para los pueblos y todo esto, sí, lo que implica de pronto como que en Colombia que esas historias existan, como reflexiones de la charla. Y listo, entonces déjenme ya paro de grabar.